El capítulo que corresponde a la clase del día de hoy es el capítulo de dinámica que abarca el estudio de la segunda ley de Newton, solo que esta vez vamos a aplicar esta segunda ley de Newton a otros casos distintos. Habíamos visto en la sesión anterior la aplicación de la segunda ley de Newton en movimientos horizontales y verticales. En movimientos horizontales vimos cómo el peso, la fuerza de la gravedad, no intervenía para nada en el cálculo de la aceleración, el cálculo de la fuerza resultante. Pero cuando el movimiento era vertical, ahí sí intervenía la fuerza de la gravedad y variaba, modificaba la fuerza resultante. Pero ¿qué ocurre si los movimientos ya no son ni horizontales ni verticales? Si el movimiento fuera de manera oblicua. Justamente el día de hoy vamos a ver la aplicación de la segunda ley de Newton, pero en planos inclinados. Con esto concluimos prácticamente la aplicación de la segunda ley de Newton en todos los casos, para luego ver otros capítulos. El tema vamos a iniciarlo recordando la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos habla de la relación de una fuerza resultante de la masa y la aceleración. ¿Cómo es que una fuerza resultante, al actuar sobre una masa, esta fuerza le produce a la masa una aceleración? Y como se observa en la figura, la fuerza resultante y la aceleración siempre, dijimos así, en mayúscula, siempre la aceleración y la resultante van a tener la misma dirección y sentido. Nunca tendrán direcciones diferentes. La relación o la ecuación, la fórmula que relaciona a estas tres cantidades físicas, pues era de esta forma. La aceleración es la fuerza resultante dividida entre la masa, donde habíamos explicado que si lo vemos como una fórmula de esta manera, como una fracción, pero también a veces es más cómodo utilizarla de esta otra forma. Fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración. Cualquiera de las dos formas dijimos que era válido, dependiendo del contexto del problema, dependiendo cuál de las dos nos conviene más o con cuál de los dos la solución se obtiene, digamos, más rápida. Veamos entonces cómo usamos estas fórmulas, o esta fórmula porque es la misma, en un plano inclinado. Todavía mantenemos la idea de que las superficies son lisas. Todavía mantenemos los casos donde los pisos no presentan fricción, no presentan asperezas. ¿De acuerdo? Todos los casos que vamos a hacer por ahora, vamos a ver sin rozamiento. Después veremos el caso con rozamiento. O sea que este plano, si no presenta rozamiento, cualquier bloque, cualquier objeto que se ubique en el plano, pues el bloque, el cuerpo va a resbalar. Y va a resbalar, se va a deslizar, se va a desplazar con una aceleración. Vamos a hallar esa aceleración. Pero miren cómo es que se empieza el cálculo de esa aceleración. Como todo problema de física, dijimos que se debe empezar con el dibujo de las fuerzas, con lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Y eso significaba empezar dibujando la fuerza de la gravedad o peso. Esa fuerza siempre será vertical y hacia abajo. La segunda fuerza es la fuerza de contacto entre el bloque y el plano inclinado.
En esta zona de contacto, ahí aparecerá la otra fuerza que se llama fuerza normal. La normal del plano le llamo yo, NP normal del plano. Se le llama normal porque acá el ángulo que forma es 90 grados. ¿Ya? Y esas son las dos únicas fuerzas que están actuando sobre el bloque. Pero ¿cuál es la fuerza realmente que hace que el bloque resbale? Porque el bloque no va hacia abajo, mejor dicho, igual que el peso. El bloque va hacia abajo, pero en forma inclinada, en forma oblicua. ¿Cierto? Entonces, para eso, en planos inclinados, lo que se hace es esta fuerza, llamada fuerza de la gravedad o peso, se tiene que descomponer en dos vectores. En un vector que es paralelo al plano inclinado y otro vector perpendicular al plano inclinado. O sea que vamos a trabajar en dos ejes. Un eje X, como ven, paralelo al plano, y un eje Y perpendicular al plano. Aquí dejamos de ver al eje X horizontal, el eje Y vertical. Los ejes han sido inclinados también para facilidad de la resolución del problema. El X siempre va a ser paralelo al plano y siempre perpendicular al plano. Observen cómo la normal está ya en el eje Y. En cambio, el peso no está ni en el X ni en el Y. Por eso al peso se le tiene que descomponer de esta forma. Una fuerza en el eje X y otra paralela al eje Y. De esta forma, de esta manera, se ha formado acá un triángulo rectángulo, donde este angulito que está acá en este vértice, donde está el láser, aquí es 90, aquí es perpendicular. Pero vamos a hacer aquí un pequeño cálculo geométrico matemático, ¿ya? Si acá es 90, acá este angulito debe ser 90 menos alfa. Perdón, si acá es alfa, aquí es 90 menos alfa. De hecho, son ángulos complementarios. Ahora, en el triángulo rectángulo, entre la fuerza azul, el peso rojo y el plano inclinado, donde aquí, donde está el puntero acá, es 90 grados. Y como este ángulo es 90 menos alfa, el ángulo agudo que está en la parte inferior, ese angulito debe ser alfa entonces. Lo sombreamos mejor. Ya está, mejor lo sombreo. Ya sé que este es 90 menos alfa, aquí es 90, entonces acá debe ser alfa. En todos los problemas de planos inclinados vamos a encontrar prácticamente que eso se cumple. Que el ángulo agudo que aparece siempre acá entre el peso y su componente, este angulito, siempre va a ser el mismo que el ángulo del plano inclinado. Van a ver que eso va a ser repetitivo en todos los problemas. Ya por ahora les estoy demostrando. Solamente estoy recordando un poco de geometría. Si acá es alfa, este angulito debe ser 90 menos alfa. 90 menos alfa. Ahora le sombreo un triangulito que también es rectángulo. Y como acá es 90 y este es 90 menos alfa, aquí será alfa. ¿Y para qué me interesa saber que este es alfa? Es que en el triángulo rectángulo que se ha formado con el peso y las dos fuerzas azules, la hipotenusa se llama MG. El ángulo acá agudo es alfa. Y aplicando trigonometría nuevamente. El cateto que está frente al alfa es el peso por el seno de alfa. Y el cateto adyacente es el peso por el coseno de alfa. Mejor lo escribimos. El cateto frente al alfa, este cateto azul se llama MG por el seno. Y el cateto adyacente, el otro cateto azul, se llama MG coseno de alfa.
Ya, esta es la parte matemática que vamos a tener que aplicar en toda la clase. Porque siempre vamos a tener que descomponer al peso. ¿De acuerdo? Prácticamente estamos recordando un poco de trigonometría. ¿Se entiende entonces hasta ahí esa descomposición? Sí, porque es ya trigonometría matemática, solamente estoy recordando un poquito de matemática nada más. Si queda clara esa explicación, esa descomposición, entonces ahí nos damos cuenta cuál es la fuerza que jala el bloque a lo largo del plano. Ahí observen la fuerza que está jalando a lo largo del plano y produce esta aceleración del bloque. ¿Cuál es esa fuerza? Esa, la que indica la flecha. Esa fuerza es justamente la que está produciendo la aceleración. Es la que mueve el bloque a lo largo del plano inclinado. Y como les hacía recordar, la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen la misma dirección y sentido. O sea que si la aceleración es así, hacia abajo en forma inclinada, la fuerza que produce esta aceleración es esta que está aquí también hacia abajo inclinada, el mg seno de alfa. Entonces, cuando yo aplico ahora la segunda ley de Newton, resultante igual masa por aceleración, la resultante sería mg seno de alfa, la única fuerza que hay. Y todo igual a ma, masa por aceleración. Simplificamos las masas y nos queda que la aceleración es la gravedad o la aceleración de la gravedad por el seno de alfa. Esta es la forma como se calcula la aceleración de un bloque, de un cuerpo, cuando resbala por un plano inclinado. Pero insisto, esta aceleración de la gravedad por el seno del ángulo, cumple únicamente cuando el bloque está solito resbalando y además el plano es liso. Cuando no hay fricción, cuando no hay rozamiento. Si este va a ser todo el trabajo matemático que haremos en toda la clase, veamos un ejemplo. Me pide hallar el valor de la aceleración con que el bloque se desliza por el plano inclinado liso. Empezamos siempre dibujando las fuerzas, el peso mg, la normal del plano np. Recordad que trabajamos siempre en los ejes x, y, el x paralelo al plano, el y perpendicular al plano. Luego eso significa que vamos a descomponer al peso en una fuerza en el eje X y la otra paralela al eje Y. De esta manera dijimos que este angulito agudo que está en la parte inferior donde está el puntero aquí, este angulito siempre será del mismo valor que el del plano inclinado. Si del plano dice 30, pues este debe ser 30. ¿Cómo? Fácil, porque si acá es 30, pues arriba debe ser 60. En el triángulo sombreado, pues si acá es 60, acá debe ser 30 entonces. De esta manera, el cateto que está frente al 30 será el mg por el seno de 30. Y el adyacente será mg por coseno de 30. Frente al 30, mg seno de 30. Y el adyacente, mg por coseno de 30. Ya dijimos que el movimiento es siempre paralelo al plano, con esta aceleración. Y la fuerza que ocasiona ese movimiento es justamente la fuerza paralela a ella, el mg seno de 30. Esta es la fuerza causante de la aceleración, es la fuerza que produce el movimiento, es la fuerza que produce la aceleración en este caso. Por eso cuando aplicamos la fuerza resultante, igual masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, la única fuerza estaría aquí mg seno de 30, igual a ma, se simplifica las masas, la gravedad, aceleración de la gravedad, bueno, le pondremos 10 por facilidad, y seno de 30, recuerden que es un medio, ¿no es cierto? Ahí está. El valor no le he colocado, ahora van a ver por qué. Si quieren un valor, la aceleración vale 10,
la aceleración de la gravedad vale 10 y el seno de 30 un medio. 10 por un medio sería 5, ¿no es cierto? Ese sería el valor de la aceleración con que baja ese bloque. ¿Por qué no quería mostrar el valor? Porque he señalado, le he puesto en un marco G seno de 30. Que si recuerdan, en el plano anterior había salido G por el seno de alfa. Ahora me ha salido G por el seno de 30. Es más, ¿se han percatado un gran detalle que el problema no me dice cuánto vale la masa? ¿Se han dado cuenta que eso no ha sido necesario conocer la masa? ¿Ves? Y ha salido igual que el plano anterior, G seno de alfa, ahora me sale G seno de 30. Así es. Entonces dirán, profe, entonces para este caso no necesitamos conocer la masa. No. ¿Qué necesitamos conocer entonces? Solo el ángulo del plano inclinado. ¿Qué? O sea, si el ángulo tuviera un valor, qué sé yo, de 37, la aceleración será G por el seno de 37. Entonces, todos los problemas donde tengamos que encontrar aceleración, pero no olviden de las condiciones, ¿ah? Allá la aceleración de un bloque sobre un plano inclinado liso. Y el bloque tiene que bajar solito. ¿De acuerdo? Ya si queremos saber el valor, como le dije, de hecho sale 5. Pero la forma no ha cambiado. Aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Entonces acá, la aceleración del bloque será la aceleración de la gravedad por el seno de 37. Alguien podrá decir, profe, pero ahora el plano está del otro lado. Ah, ¿verdad, no? Ya tiene otra posición. Vamos a ver si es cierto que se cumple también. El peso, que de hecho no es dato, la masa no se conoce, por eso le pongo mg nada más. Y la normal del plano. Ahora descompongo el peso. Ya saben ustedes que esta fuerza azul es paralela al plano inclinado en el eje X y el otro paralelo al eje Y. Si acá es 37, pues acá será 53. Y por lo tanto acá debe ser 37. Estos angulitos siempre van a ser iguales, mismo valor. Y si acá es 37, frente al 37 será mg por el seno de 37 y el adyacente mg coseno de 37. Como la aceleración es paralela al plano, entonces va a ser siempre así. Aceleración hacia abajo en forma oblicua y la única fuerza paralela a la aceleración es el mg seno de 37. Por eso es que cuando aplico segunda ley de Newton, la única fuerza que vamos a escribir acá es mg seno de 37. Igual a masa por aceleración. Simplifico las masas y la aceleración g por el seno de 37. Como se dan cuenta que es la misma respuesta. O sea, ni bien me den el plano inclinado y el ángulo, ya sé con qué aceleración baja el bloque. Claro, si quiero encontrar un valor ya numérico, el seno de 37, recuerden que es 3/5, simplifiquen, saquenle quinta y 2 por 3 es 6. Hasta ahí se entendió. Se entendió cómo es que sale la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. No importa si el plano inclinado está para la derecha o para la izquierda. Siempre el bloque solito. El bloque solito. Plano inclinado liso. Son dos condiciones importantes. Bloque solito. Plano inclinado liso. Y cuando resbale ese bloque, la aceleración con que resbalará será aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Entonces, si quedó claro ese punto, entonces vamos a presentar otros casos, porque además de conocer, además de que deben ustedes saber que la aceleración es la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo, también me interesaba cómo
ustedes manejan la parte matemática, la parte trigonométrica? Porque esa va a ser, digamos, la parte que va a ser repetitiva en todos los problemas. Cómo trabajar con ese triángulo rectángulo sombreado que aquí ustedes pueden ver. Cómo es que se demuestra que esos angulitos agudos siempre van a tener el mismo valor. Yo, como repito, eso va a ser la parte repetitiva en todos los problemas de planos inclinados. ¿Ya? Entonces, ustedes ya sabrán el valor de la aceleración en cada caso. Ya no les explico más porque ya ustedes entendieron cómo se hallan esas aceleraciones. ¿Cuál es la aceleración del bloque que desciende por el plano inclinado de 45 grados? Pues eso ya, esa pregunta ya ni se pregunta porque ya la respuesta la conocen. ¿Con qué aceleración baja este bloque? Entonces simplemente digo, es g por el seno de 45. Aceleración de la gravedad es 10. Y seno de 45 raíz sobre 2. Saca la mitad y te queda 5 raíz de 2. ¿Ven? El otro caso va a ser g por el seno de 53. G 10 y seno de 53 es 4 quintos. Simplifica, sácale quinta. Quinta del 10 es 2 por 4, 8. Entonces, como ven, salen esos casos al ojo. Ya, entonces, a ver, ustedes solitos, los dos siguientes. ¿Cuánto sale el tercer caso? Ajá, qué vivo que son. ¿Cuánto sale? Ya sé que es G por el seno de 16. A 2,8. Ya, entonces, me están diciendo que conocen ese ángulo notable. Saben del triángulo notable de 16 grados y 74 entonces. El triángulo notable de 16 y 74, sus catetos son 7 y 24. Y la hipotenusa es 25. Por eso les preguntaba el número, ¿cuánto sale? G por el seno de 16. Gravedad 10 y el seno de 16 es 7 sobre 25. Y eso nos da 2,8. El último. ¿Cuánto sale? Al ojo. El ángulo ahora es 60 grados. 5 raíz de 3, efectivamente 5 raíz de 3, así es. Ya, pero no se emocionen tanto porque a veces ustedes se olvidan. Solo pueden hacer el uso de esa fórmula G por el seno del ángulo bajo dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Una, que el bloque debe bajar solo. Y la segunda condición es que el plano inclinado sea liso, que no haya rozamiento. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces tu fórmula va a funcionar. G seno de 60, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y sale 5 raíz de 3. En este segundo caso, me preguntan también la aceleración. ¿Podría aplicar el G seno del ángulo en este caso? Dice que una persona aplica una fuerza de 8 newton al bloque y me piden el valor de la aceleración. Me dan toda la masa, peso, ya en todo caso, todos son datos. ¿Podría aplicar la fórmula G por el seno del ángulo?
No. Así que ya dirá, claro. Dijimos bien claro. Dijimos bien claro. Solo cumple esa fórmula G por el seno del ángulo cuando el bloque resbala solo. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces, en este caso ya no cumple. Ya, y además dice, no considere la fuerza de rozamiento entre el bloque y el plano. O sea, no hay rozamiento, entonces no cumple. A pesar de eso, no cumple el G seno del ángulo. Porque no baja solito. Aquí me parece que más bien está subiendo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve entonces, profe, este problema? Ya, hacemos lo mismo que el caso anterior. Primero, vamos a recordar que si la masa del bloque es 0,5, su peso será 5 newton porque se multiplica la masa por la aceleración de la gravedad y 0,5 por 10 es 5. Ya, ese es el peso del bloque. Y he tenido que hacer el cálculo porque eso es lo que voy a colocar en el diagrama. Ahí está el peso del bloque, 5 newtons. Luego dibujo la normal del plano. Y esas son todas las fuerzas. Aparte de la fuerza de 8 que está jalando el joven. Pero, ¿qué hacemos con el peso? Se tiene que descomponer. Se descompone en dos siempre. En una fuerza paralela al plano y la otra perpendicular al plano. Y nuevamente acá se forma el angulito que tiene que valer igual que el valor del ángulo del plano inclinado, 37. Y fácilmente se puede demostrar, ¿no? Si acá es 37, acá arriba será 53. Y si acá es 53, debido a que este ángulo es 90, pues este agudo será 37. 53 arriba y acá será 37. Es un triángulo notable. Ya no le voy a colocar mejor seno y coseno porque me parece que es más fácil o es más conocido el triángulo así, donde la hipotenusa vale 5. Frente al 37 entonces debe ser 3, pues no, y el otro cateto debe ser 4. Es un triángulo notable. Es 3 entonces frente al 37 y el otro frente al 53 será 4 newtons. ¿Cómo es que se mueve ese bloque? Hacia arriba. Profe, ¿cómo sabe que es hacia arriba? Ah, es que he comparado dos fuerzas. La que el joven está aplicando, que vale 8. Miren ese 8 hacia arriba. Y hay un 3 que está hacia abajo. El 8 le gana al 3, lógicamente. Por esa razón puedo asegurar que el bloque tiene que subir. Entonces, cuando aplique ahora, por acá, fuerza resultante igual masa por aceleración, la resultante, recuerden cómo se halla. Primero se coloca las fuerzas que están a favor de la aceleración. En este caso es 8. Y luego la que está en contra de la aceleración. Y en este caso es 3. Primero pongo el 8. Si está a favor va con más. Y luego pongo el 3. Y como está en contra va con menos. Sería 8 menos 3. Igual a la masa que es 0,5 y por aceleración. Bueno, acá sería 5 igual a 0,5. Y acá para que sea la respuesta correcta, la aceleración será 10 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Así es. Quedó clara la explicación. Se entendió cómo encontré la aceleración en este caso. Que acá ya no puedo aplicar gravedad por el seno del ángulo. Porque aquí el bloque no baja solito, más bien lo están jalando hacia arriba. Ahora, si alguien dice, profe, yo le puse hacia arriba porque el joven está jalando hacia arriba. No necesariamente porque jala hacia arriba, el bloque será hacia arriba. Ya tengan cuidado también con eso. ¿No? Imagínate tú arriba con una cuerda y en lugar de bloque acá tienes un carro, un camión. ¿Tú crees que podrás subir al camión? Por más que jales, el camión te va a arrastrar. ¿No es cierto? Entonces, eso va a depender también de los pesos. ¿Ya? Ajá, es justamente lo que estaba comentando Josué.
¿Qué pasa si el joven aplica menos fuerza? Entonces el bloque ya no subiría ya. Ahora va a tener que bajar. Entonces, ¿cómo se escribiría la ecuación? ¿Cómo se plantearía la segunda ley de Newton? Bueno, pues veámoslo. El mismo jovencito, pero ahora aplicando menos fuerza, 8 newton, y todavía le ponemos un bloque de no tanta masa, pero mayor masa que el anterior, de 1 kilogramo. ¿No? Que si la masa es de 1 kilogramo, pues su peso será 10. Masa por la gravedad, 1 por 10, 10. Y cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, el peso es 10 y la normal, bueno, perpendicular siempre. A continuación, el peso se tiene que descomponer. Siempre ese paso hay que darlo en planos inclinados. Y ya sabemos lo que sigue la parte matemática. ¿Ven? Y siempre esta parte, como le dije, es bastante repetitiva. Ahora, como acá tengo un triángulo notable donde la hipotenusa vale 10 frente al 37, debe ser 6. Sí, porque cuando teníamos 5, acá era 3 y acá era 4. Como ahora tenemos el doble, 10, acá debe ser 6 y el otro debe ser 8, pues no. Ahí están los valores, 6 y 8. ¿Ves? Entonces, como decía José, profe, ¿y si el joven aplica menos fuerza? Ajá, aquí está, pues. El bloque le gana, este 6 le gana la fuerza del joven, por lo tanto, ahora la aceleración debe ser hacia abajo, ya no será hacia arriba. Y cuando se escribe la resultante igual masa por aceleración, esta resultante se halla siempre. Siempre, eso sí nunca va a cambiar. Siempre van primero las fuerzas que ayudan a la aceleración. Siempre primero van las fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿De acuerdo? Y dijimos que no confundan la suma, la resta con positivos negativos. No, acá primero van las fuerzas que están a favor. Y la fuerza que está a favor acá de la aceleración es el 6. Entonces acá va con más. Luego la que está en contra, el 4, está en contra de la aceleración. Aquí le resto. Entonces acá pondría 6 menos 4. La masa 1 y por la aceleración. Entonces la aceleración saldrá 2 metros por segundo al cuadrado y hacia abajo. Ajá. A ver, Ángel, tu pregunta. Me parece buena la pregunta. Dijimos que por ahora todos los casos vamos a verlo con planos lisos. ¿Ya? Cuando te digan pisos rugosos, ásperos, con fricción, con rozamiento, se aplica ya otro tipo de fuerzas, que más adelante lo vamos a ver. Ya, solamente por ahora estamos primero viendo casos sin rugosidades. Cuando ya hay rugosidades, ahí vamos a hablar de la famosa fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, que es una fuerza que en la realidad no podemos evitarla. Esa fuerza en la realidad siempre está presente. Esa fuerza en la realidad es la que nos permite caminar. Si no hubiera fricción, no podríamos caminar, nos resbalaríamos. Esa fuerza nos ayuda a escribir. Gracias a la fricción, el lápiz, el lapicero puede, digamos, escribir, puede borrar. Allá. ¿Listo? Listo, entonces, gracias por la aclaración, Ángel. Sigamos entonces. En este caso, se tiene también plano inclinado, 30 grados de inclinación. Me dice determinar el valor de la aceleración con que se desplazan los bloques A y B.
la masa de A es de 5 kilogramos y la masa de B es de 20. El plano inclinado es liso. Por ejemplo, acá, tampoco podríamos aplicar la fórmula G por el seno del ángulo. Tampoco se podría aplicar esa fórmula. ¿Por qué? Porque los bloques, el bloque B no está solo. Sí, profe, está solito. No, no está solo, está atado, está unido con una cuerda a otro bloque. Ya a eso me refiero cuando decía el bloque solo. ¿De acuerdo? Entonces tampoco puedo aplicar acá el G seno de alfa. Entonces, ¿qué se hace en este caso? A ver. Vamos a ver si sale esa respuesta, Juan. ¿Te refieres a este problema? A ver. Primero, lo primero. El peso de A es 50 porque su masa dice que vale 5. Si la masa es 5, la aceleración de la gravedad 10, entonces el peso debe ser 50. Luego acá dibujamos la tensión. Ese sería el primer diagrama de cuerpo libre, correspondiente al bloque A. Ahora hagamos lo mismo para el bloque B. Como su masa es 20, su peso será 200 newtons. Luego dibujaría la normal. Y finalmente, como está unido a una cuerda, aquí hay una tensión. Esta tensión vale igual que acá porque la cuerda es la misma. Dijimos misma cuerda, misma tensión. Y eso es lo primero que se hace en cada bloque. Si tuviéramos un problema con 3 bloques, pues a cada bloque le tiene que hacer su diagrama de fuerzas. ¿Ya? Ahora, el peso, en el caso de B, lo tenemos que descomponer. Ya sabemos que este angulito, el agudo que está en la parte inferior, vale igual que el del plano inclinado, o sea, 30. Y aquí está la demostración. Si acá es 30, pues acá es 60, acá es 30. Y acá tengo un triángulo rectángulo también notable. No sé cómo ustedes lo recuerdan, pero yo lo recuerdo así. El cateto que está frente al 30 siempre será la mitad de la hipotenusa. Siempre, siempre. El cateto frente al 30 siempre será la mitad de la hipotenusa. Como acá la hipotenusa es el peso y vale 200, el cateto que está frente al 30, ese cateto, esa fuerza azul, vale 100. El otro cateto valdrá 100 raíz de 3. No, que por ahora no lo vamos a utilizar. Ahora, el bloque B, estoy intuyendo que va a bajar. ¿Cómo sabe eso, profe, que va a bajar? Es porque estoy viendo que acá hay una fuerza de 100 que jala hacia abajo. Pero ¿a quién tendría que vencer este 100 realmente? No solamente a la tensión, sino a este 50 del peso de A. Me parece que mi intuición me dice que el bloque B tiene que bajar y el bloque A tendrá que subir. Esa es más o menos producto de mi análisis y mi decisión. El B baja y el A sube. Ahora, jóvenes, podrán ustedes decir, profe, pero eso usted está suponiendo, asumiendo, intuyendo, cree que es así. Sí, creo que es así. Profe, y si falla, y si no es así, ya. ¿Saben cuándo nos daremos cuenta si fallamos? Cuando la respuesta salga con signo menos. Supongamos que opero, efectúo, simplifico todo y me sale A igual menos 2. A igual menos 2. Aceleración igual menos 2. Significa que la aceleración vale 2. Y ese menos significa que fallé en el sentido. Que realmente el B no baja sino sube y el A tendrá que bajar. Solamente me equivoqué en el sentido, pero en el valor será el mismo. O sea que este capítulo, este tema, esta forma de resolver,
me da incluso la opción de poder equivocarme en la dirección. Te dice, si te equivocas no te preocupes, porque el valor que vas a obtener, ese valor, eso sí está correcto. Si después de operar todo me sale aceleración menos 8, la respuesta es 8. Y el menos, profe, el menos significa que la dirección en que tú creías que era es al revés. Nada más cambia la dirección, pero el valor será el mismo. Entonces, si es así, podemos nosotros, como ustedes dicen, vamos a champear. Entonces, vamos a suponer que el B baja, el A sube. Aplicamos resultante igual masa por aceleración. Esa fórmula la aplico al bloque A. Ya, y creo que ya les dije ya que en caso de estos gráficos, no se les vaya a ocurrir y decir la tensión vale 50. ¿No? Ya les dije que eso no cumple acá porque esto es dinámica. Se igualaba cuando había equilibrio. Se igualaba cuando estamos en problemas de estática. Acá no se puede igualar las fuerzas. En el caso de que las fuerzas sean paralelas a la aceleración. Cuando ustedes vean fuerzas paralelas a la aceleración, ahí ustedes no pueden igualar. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la resultante y decimos la tensión menos 50, y acá lo pondríamos. Tensión menos 50 igual a la masa, que vale 5 por la aceleración. Hacemos lo mismo, pero en el bloque B. En el bloque B, como la aceleración es hacia abajo, primero va el 100 y luego el resto la T. 100 menos T igual masa por aceleración. Acá lo voy a escribir. 100 menos T igual a la masa, que es 20 por la aceleración. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, que son la tensión y la aceleración. Como aquí en la pregunta es hallar la aceleración, voy a sumar las dos ecuaciones. Y tendría T menos 50 más 100 menos T. Igual a 5A más 20A. Simplifico la tensión. Menos 50 más 100 me da 50. Y acá es 25. Aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. Esa es la forma como se resuelven este tipo de problemas. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí se entiende todo. No hay ninguna duda. No hay ninguna interrogante. No hay nada del otro mundo. Ah, he sumado José. Sumé. Ah, ya, el 5A te refieres a este. Ah, ya, es la masa del bloque A, porque acá dice en el bloque A. ¿Y cuánto es la masa del bloque A? Si su peso es 50, su masa es 5. Y acá arriba también lo dice. Su masa por la aceleración. Y por esa razón, en el caso del bloque B, la masa de B es 20. Y se multiplica masa por aceleración. 20 por A. Masa por aceleración 5 por A. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra interrogante? Ya, entonces, podemos continuar entonces, jóvenes, y planteamos un primer ejercicio. Como todo está claro, este ejercicio va para ustedes. Si el bloque se desliza por el plano inclinado liso con una aceleración de 6, determine el valor del ángulo θ. Al ojo, ¿cuánto vale el ángulo θ? Ya, al toque, al ojo, ¿alguna respuesta? Ajá, Laisha, Josué, coinciden los dos. Juan también dice 37. Valeria también coincide 37.
Ejercicio 2. El bloque de 4 kilogramos de masa es jalado hacia la parte superior del plano inclinado mediante una fuerza de 30 Newton. Me pide el valor de la aceleración con que sube. Ya aquí sí me está diciendo que está subiendo el bloque. Para ello, siempre empezamos dibujando las fuerzas, 40 el peso y la normal. El siguiente paso es el peso, lo tenemos que descomponer en dos. Siempre una fuerza paralela al plano y la otra perpendicular. Y acá se formará siempre un triángulo rectángulo, de todas maneras. Donde, si acá es 30, arriba es 60 y abajo será 30. La hipotenusa es el peso y el peso es 40. El que está frente al 30 es la mitad de 40, es 20. De hecho, el otro cateto es 20 por raíz de 3, que por ahora no lo usamos. Aplico ahora segunda ley de Newton. Resultante igual masa por aceleración. La resultante siempre se escribe primero empezando con la fuerza que están a favor de la aceleración, o sea, el 30. Y luego le resto a la fuerza que está en contra de la aceleración. 30 menos 20 igual a la masa, que es 4 por A. 10 es igual a 4A. A es 10 cuartos, que eso sale 2,5 metros por segundo al cuadrado. Valor de la aceleración con que sube el bloque. Sigamos practicando entonces. Aquí te cambio de pregunta. La idea es la misma, solamente te cambio el orden nada más. ¿Qué valor debe tener la fuerza F para que el bloque de 8 kilogramos de masa suba con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado? Ojo que el plano sigue siendo liso, ¿ya? A pesar que no lo diga, pero dijimos que todo el tema de hoy no hay, o todos los planos son lisos. Dibujamos el peso primero, que es 80. Luego la fuerza normal del plano. A continuación al peso lo tenemos que descomponer. Y siempre se formará el mismo triangulito, ¿no? Siempre se formará el mismo triangulito. Que si acá es 30, arriba es 60 y abajo 30. Ahora en el triángulo sombreado, pues el cateto frente al 30 es la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 80, que es el peso, el cateto frente al 30 debe ser 40. El otro dijimos que será 40 por raíz de 3, que por ahora no lo usamos. Me interesa solamente la paralela a la aceleración. Aplico segunda ley de Newton. Y primero coloco la que está a favor de la aceleración, o sea, F. Y le resto la que está en contra, 40. F1 40. La masa es 8 y la aceleración es 3. Ese es el dato del problema ya. Sería 64 newtons la respuesta en este ejercicio 3. ¿No? Como ven, tenemos que terminar la clase dominando dos cosas acá. La descomposición del peso, que como ven en la parte matemática, y la aplicación de la segunda ley de Newton en planos inclinados. Ejercicio 4. El bloque es soltado en el punto A del plano inclinado liso y me hace dos preguntas. Hallar el valor de la aceleración del bloque y el tiempo que tarda el bloque en llegar a la base del plano. Para eso me dan la longitud del plano inclinado, 25 metros. Para la primera pregunta eso está fácil. Como es un bloque que resbala solo, el plano inclinado es liso, entonces la aceleración será aceleración de la gravedad por el seno de 53. Aceleración de la gravedad es 10 y el seno de 53 es 4/5.
saca quinta. De esa manera la aceleración sale 8 metros por segundo al cuadrado. Para hallar el tiempo que tarda el bloque en llegar a la base del plano, ya esa pregunta no tiene que ver mucho con esta segunda ley de Newton. Más bien, yo veo que tiene más relación con el capítulo de cinemática. Ahí veíamos distancias, tiempos, velocidades finales y aceleraciones. Entonces, como acá me da dos datos el problema. Uno me dice que es soltado. Y cuando es soltado, significa velocidad inicial 0. Y lo otro me da la distancia que recorre el bloque, 25 metros. Entonces recurro al movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el movimiento donde interviene la distancia, el tiempo y la aceleración. Y aplico esta fórmula. Como ven, te estoy mostrando la fórmula ya reducida, porque esa fórmula, recuerden que se usaba cuando los móviles partían del reposo. Esa fórmula se usaba, ¿te acuerdas que se aplicaba cuando partían del reposo, cuando no tenían velocidad inicial? Y justo este es el caso, porque dice que el bloque es soltado, no tiene velocidad inicial. Por eso utilizo de frente esta fórmula. La distancia es 25, la aceleración es 8. Y aquí hay varias formas como llegar a la respuesta ya. Sácale mitad al 2 y al 8 y te quedaría 25 es igual a 4t cuadrado. Si quieres el 4 pasa a dividir, o si no, saca raíz cuadrada a ambos miembros y te queda 5 igual a 2t. Raíz de 25 es 5, raíz de 4 es 2, raíz de t cuadrado es t. Y de acá ya saca la respuesta del tiempo, que vale 2,5. Así es, 2,5 segundos. Vamos avanzando con uno más. Un bloque es soltado en el punto A del plano inclinado liso. Primero me pide ya la aceleración. Y luego me pide el valor de su velocidad al llegar a la base del plano. En este caso veamos la figura y ya no me dan la distancia recorrida, sino me dan la altura más bien. Pero no hay problema porque, para eso está la matemática, es un triángulo notable de 45. Y en un triángulo notable de 45 los catetos miden igual. Y la hipotenusa ya es conocida también. Entonces, creo que no habrá dificultad. Más bien respondamos rápidamente a la primera pregunta, que es el valor de la aceleración, que eso sí está facilito. Aceleración. Bloque resbala solo. El plano inclinado es liso. Entonces aplico la fórmula. G por el seno de 45. G es 10 y el seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Simplifica. Y te queda la aceleración 5 raíz de 2 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración. ¿Qué fórmula usaríamos para hallar la velocidad del bloque al llegar a la base del plano? Igual que en el ejercicio anterior, veo como información distancias, en este caso alturas. Tengo ya la aceleración y la pregunta es velocidad. Aparte que me dijeron se soltó, y se soltó significa inicial 0. De todas maneras, voy a recurrir al MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, y veamos qué fórmula nos es útil. Y solamente yo recuerdo que para aplicar MRV necesito distancias. Y la distancia está fácil porque acá yo digo que si aquel ángulo es 45 y la altura es 45 metros, el otro cateto también vale 5. Y la hipotenusa, que sería la distancia que recorre el móvil, será 5 raíz de 2. ¿No es cierto? Así es. Eso justamente la sacamos como conclusión para un triángulo notable de 45 grados, catetos iguales, hipotenusa es lo mismo, pero por raíz de 2. Entonces ya tengo distancia ya. Conociendo distancia, conociendo aceleración inicial 0, entonces creo que esta es la ecuación que nos conviene, la de los cuadrados. Velocidad final al cuadrado
es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, donde la inicial no se olviden que es 0. La aceleración es 5 raíz de 2, la distancia también 5 raíz de 2. ¿Cuánto sale todo ese producto? Acá raíz 2 por raíz 2 es 2. 2 por 5, 10. Y acá también 2 por 5, 10. 100. Raíz cuadrada. 10 metros por segundo será el valor de la velocidad con que llega el bloque a la base. Ya, sigamos entonces, sigamos avanzando. Acá me pide hallar el valor de la aceleración con que desciende el bloque por el plano inclinado liso. Nuevamente, puedo aplicar nuestra formulita, G por el seno del ángulo. Y si alguien dice, profe, pero no conozco el ángulo, no hay problema, para eso está la matemática, porque conocemos los catetos. Y lo voy a hacer así. La aceleración es A es igual a G por el seno del ángulo. Recuerden que el seno de un ángulo es el cateto opuesto entre hipotenusa. Y si quiero hallar seno de teta, el cateto opuesto conocemos así, vale 1. Nos faltaría hallar la hipotenusa. Entonces podemos hallar la hipotenusa, ¿no es cierto? Para poder hallar no el ángulo, sino seno de teta. La D es lo que voy a hallar. Esa D, ¿ya? Con teorema de Pitágoras. Raíz de 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49 más 1, 50. Raíz de 50 sería. Pero 50 es 25 por 2. Y raíz de 25 es 5. O sea que la distancia es 5 raíz de 2. Ya, esa es la distancia acá. 5 raíz de 2. Ya puedo hallar el seno de teta entonces. Cateto opuesto entre hipotenusa. Lo reemplazo acá entonces. Gravedad 10. Seno de teta sería 1 entre 5 raíz de 2. Que es cateto opuesto entre hipotenusa. Ahí está, cateto opuesto entre hipotenusa. De esa manera saco quinta. Y me queda 2 entre raíz de 2. ¿Qué sería la respuesta del problema? No, esa sería la respuesta del problema. Pero ustedes saben muy bien que no es bonito, no es buena educación dar la respuesta con radicales en el denominador. Y se hace una operación algebraica que usted la conoce con el nombre de racionalización, ¿no? Vamos a multiplicar. Así es, racionalizamos. Y para eso se multiplica por raíz de 2 y se divide entre raíz de 2. Raíz 2 por raíz de 2 es un 2. Y con este 2 en el numerador se simplifica. De esa manera, la aceleración vale raíz de 2 metros por segundo al cuadrado. Como ven, ya esto es la aplicación de la fórmula que hemos visto inicialmente, gravedad por el seno del ángulo, pero también recordando un poco de matemática, ¿no? Cómo es nuestra herramienta de trabajo, nos permite sacar respuestas utilizando la matemática. Otro más. Si las superficies son lisas y las masas de los bloques A y B son 1 y 4 kilogramos respectivamente, determina el valor de la aceleración con que se mueven los bloques. Vamos a empezar siempre con el dibujo de las fuerzas y empezaría más bien por el bloque A. El bloque A tiene un peso de 10 porque su masa es 1. Luego estaría dibujada la normal sobre el bloque A, que le llamo N sub A. Y finalmente la tensión en la cuerda, que le llamo T. De la misma forma, dibujamos las fuerzas en el bloque B. Su peso es 40 porque la masa es 4. Luego dibujaríamos la normal, que le llamo N sub B. Y finalmente la tensión.
La misma T porque la cuerda es la misma cuerda, misma tensión. Pero acá tenemos ya un plano inclinado, que ya dijimos que en planos inclinados, pues ahí tenemos siempre que hacer algo repetitivo. Lo mismo siempre en planos inclinados. ¿Qué cosa es? Descomponer al peso. Ahí está una fuerza paralela al plano y la otra perpendicular al plano. Y nuevamente encontraremos el triangulito que a nosotros nos interesa. Que si abajo es 30, arriba 60, entonces abajo también será 30. Ahí está. Y en un triángulo de 30 y 60, el cateto que está frente al 30 siempre será la mitad de la hipotenusa. Que si la hipotenusa acá es 40, porque es el peso, 40, el cateto frente al 30 será la mitad, o sea 20. Ahora, ¿cómo será el movimiento? Dijimos en un ejercicio anterior que acá podemos intuir, adivinar, suponer, como quieras llamarle, y que nos permitía incluso equivocarnos. ¿Y cómo nos dábamos cuenta que nos habíamos equivocado? En la respuesta con menos. Si sale con menos, entonces nos equivocamos. Si sale con más, acertamos. En este caso no hay mucho que pensar. Porque el bloque B, por si acaso, el bloque B, solo no va a subir. El bloque A no lo va a jalar. El bloque A está en un plano horizontal. Y él se va a quedar ahí, a menos que lo jalen. Pero él no va a jalar a nadie. En el B sí hay una fuerza que lo jala, que es la fuerza de la gravedad, que es el peso. Es la componente del peso, este 20. Este 20 hace que el B baje. Y si el B baja con una cierta aceleración, el A se ve obligado a avanzar hacia la derecha. Ya tenemos las aceleraciones. Por lo menos las direcciones de las aceleraciones. Aplicamos fuerza resultante igual masa por aceleración. Y para el caso del bloque A, la única fuerza a favor de la aceleración es la tensión. Entonces yo escribiría tensión es igual masa, que es 1 por la aceleración. Acá pondría T igual masa, que es 1 por la aceleración. En el caso del bloque B, primero pondría 20, que es a favor de la aceleración 20, y luego resto la tensión. Acá pondría 20 menos T. Igual a la masa, que es 4 por aceleración. O si no, si quieren poner 20 menos T igual a 4A, como quieran. Pero ya tengo dos ecuaciones, 1 y 2. Sumo las dos ecuaciones. Y tendría T igual 20 menos T. Y luego A más 4A. T más 20 menos T igual A más 4A. Las tensiones se van a simplificar. Acá me queda 20 y acá me queda 5. A vale 4. Ajá. A ver. Milagros. Todas las poleas que vamos a ver se dicen que son ideales. Se le dice ideales porque no tienen masa. ¿Ya? Y se le dice ideales porque las poleas son pequeñitas. En todo caso, siempre vamos a trabajar con poleas ideales. Ya en caso que no sean ideales, pues ya eso déjalo para lo que van a hacer ingeniería, civil, arquitectura, mecánica. Ya ellos llevarán justamente a los casos reales. Ya es su chamba de ellos. Listo, entonces. 8. El 8 dice que el bloque es soltado en el punto A. Ya sabemos que soltado significa velocidad inicial 0. Tarda 2 segundos en llegar al punto B.
Tarda 2 segundos en llegar al punto B. Me pide la altura del plano inclinado. Para empezar, como el bloque es solito y el plano es liso, yo puedo utilizar entonces G por el seno del ángulo, donde G es 10 y seno de 30 vale 1/2. Simplifica y te sale que la aceleración es 5. Ya tengo la aceleración. Ahora, como me dicen que demora 2 segundos en recorrer todo el plano, entonces voy a recurrir al MRV. Y aplico la fórmula distancia igual 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. La distancia no sé cuánto es, pero la aceleración sé que vale 5 y el tiempo es 2. Por eso pongo 1/2, aceleración 5 y el tiempo 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 4 por 5 20, la mitad de 20 10. Ya la distancia entre A y B, toda la hipotenusa es 10 metros. Ya entonces la respuesta ya está fácil. Pues. Si la hipotenusa es 10 y este ángulo es 30, cateto frente al 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. Entonces en la figura H valdría 5 metros. ¿No? Así sería. Así es. Nueve. Bloque de 10 kilogramos de masa es jalado con una fuerza de 80. Paralela al plano inclinado. Liso también. Partió el reposo en A. ¿Cuánto tarda en llegar a B? Pues hacemos lo mismo, como dije, algo repetitivo, dibujar el peso, dibujar la normal. Luego, acto seguido, es el peso se tiene que descomponer en 2. Ahí se formará el triángulo rectángulo que nos interese para demostrar, digamos, cuál es el ángulo 37. Ahí está el 37. Y de esa manera poder hallar el cateto que está frente al 37. Si gustan, le pueden poner como acá la hipotenusa vale 100. Si gusta, acá le ponen ustedes 60 y el otro 80. O si prefieren también hipotenusa 100 por el seno de 37, como quieran. Hipotenusa 100 por el seno de 37, siempre que está frente al ángulo es por el seno. De hecho, pues el seno de 37 es conocido. ¿Cuánto es el seno de 37? 3/5. 100 por 3/5. Pues aquí hacemos un pequeño cálculo si quieren. 100 por 3/5. Sácale quinta. Y 20 por 3 es 60. Entonces, este producto da 60. De esa manera ustedes pueden observar que el 80 que va hacia arriba le va a ganar al 60 que va hacia abajo. Por eso que ese bloque va a subir. Y cuando aplica la fórmula resultante, restan 80 menos 60. Esa es la resultante. La masa es 10 por aceleración. 20 igual a 10 por A. Y de ahí sacamos que la aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tardará en llegar a B? Bueno, entonces recurrimos al MRV. Porque dice que la distancia entre A y B es de 25 metros. Pues ya tengo la distancia. Reemplazo la distancia. La aceleración es 2. Simplifico el 2. Y me queda 25 de la t cuadrado. Te vale 5. Así es. ¿No? A ver, intenten ustedes hacer ese problema 10 y díganme la respuesta. Se trata de un pequeño bloque que he soltado en A. Las superficies son lisas y me pide cuánto tarda en recorrer el bloque la distancia BC, el tramo BC. Para eso me dan justamente la distancia entre A y B 4 metros y la distancia entre B y C 32 metros.
Laisha dice 4 segundos. 4 segundos. Otra respuesta. Nadie confirma el 4 segundos. Juan dice 1. Laisha se preocupa. ¿Alguien más? Joel, ¿confirmas el 1 o el 4, Joel? A ver, miren. Hay dos cositas que también tienen que entender acá. Y espero que hayan tomado en cuenta eso. Por eso lo dejé a criterio de ustedes. A ver cómo interpretan este problema. Primera parte. La primera parte que baja con aceleración, que ya conocemos porque es soltado, baja solito, no hay rozamiento, todo es liso. Entonces puedo calcular la aceleración. Y la aceleración es que por el seno de 53, que sería 10 por 4 quintos, sacamos quinta y me sale 8. Ya tengo la aceleración en este tramo, en el plano inclinado. Esa aceleración me va a permitir hallar la velocidad con que llega al punto B. Ya voy a hallar la velocidad con que llega al punto B. Esa velocidad la voy a hallar. Para eso tengo distancia entre A y B, que es 4 metros. Y la aceleración que acabamos de hallar. Entonces recurrimos al MRV. Y utilizo esta fórmula. La de los cuadrados. La inicial 0. La aceleración vale 8 y la distancia es 4. Este es 0. Y nos queda 2 por 8 por 4. Que acá sería 64 y eso saldría velocidad 8. Ya esa es la velocidad. Lo otro es que en todo plano inclinado, cuando se resbala el bloque y el plano es liso, siempre bajará con aceleración. Pero cuando entra a un piso horizontal, esa velocidad la va a mantener siempre constante. Porque no hay ninguna fuerza que haga aumentar su velocidad, ni tampoco fuerza que haga disminuirla. Eso ocurre con los planos lisos que son horizontales. Si el bloque entra al piso horizontal con 8 metros por segundo, pues todo el tramo BC lo hará con 8 metros por segundo. Es decir, en el tramo BC, su movimiento va a ser rectilíneo uniforme. Va a ser a velocidad constante. En cualquier punto del tramo BC, su velocidad va a ser constante. Entonces, si es constante, recurrimos al MRU. Y la fórmula del MRU recontra conocida. Distancia igual velocidad por tiempo. La distancia es 32 metros. La velocidad es 8. Y el tiempo, lógicamente, va a ser 4 segundos. Ahora sí. Déjate preocuparte, Laisha. Acertaste. ¿Se entendió entonces? Ya no hay problema. Decía de que, ¿por qué aplico MRU? Porque cuando un cuerpo, objeto, se mueve en un plano horizontal liso, esa velocidad con que ingresa al plano horizontal liso la va a mantener constante, puesto que no existe ninguna fuerza que impulse a avanzar más rápido. Porque entra solito el bloque, solamente por inercia entra y se mueve.
y tampoco hay fuerza que lo va a detener, porque el plano es liso. Si fuera rugoso, ahí sí se detendría. Entonces ya no podría aplicar MRU. Pero como es liso, no hay nadie que lo apure ni tampoco que lo detenga. Por lo tanto, su movimiento en el plano horizontal va a ser MRU. Por eso que en ese plano yo utilizo la fórmula distancia, velocidad por tiempo, donde la distancia es dato del problema 32 metros. Arriba está. La velocidad es lo que acabo de encontrar, 8. De esa manera llegamos a la respuesta de los 4 segundos. Listo. Ya muchachos, ahora sí. Espero que haya quedado claro todo. Ha sido todo concerniente a planos inclinados y repaso un poquito de la parte trigonométrica. Ya es un error. Sí, Katia. Siempre que llegue a un plano horizontal de cualquier altura, si ese plano horizontal es liso, va a ser siempre MRU, pero sea constante. Listo, chicos, entonces rápido, corran a su examen. ¿Ya? Ya está listo el examen. Pueden entrar ya sea a publicaciones o ya saben a la pestañita donde dice más. Ahí también pueden entrar.